Buenas tardes, por favor, perito individualícese. Buenas tardes, mi nombre es José Cifuentes Núñez, RUT 18.254.320-9, domiciliado en 7 Oriente, 2482, de profesión psicólogo. Por favor, perito, exponga. Muchas gracias. En primera instancia, prometo decir la verdad ante el informe. En esta ocasión, se me pide evaluar las facultades mentales del imputado, que el imputado tiene nombre de Richard, o más conocido como, perdón, nombre de Ricardo, más conocido como Richard, de 36 años de edad, residente en Santiago, de oficio vendedor ambulante, y que es acusado de delito de violación, abuso sexual impropio, y, entre otras cosas, ¿ya? Un poco para ahondar en antecedentes. Richard mantuvo una infancia bien conflictiva, bien caótica, ya que a la corta edad de 6 años aproximadamente, el imputado se desvincula con su figura paterna, y posterior a esto comienza a generar conductas de calle, comenzando a evadirse de su hogar, lo cual esto también trae consigo el consumo de estupefacientes como el neopren, lo cual esto con el tiempo fue habitual en él, lo que trajo consigo un deterioro en su salud mental. em, y con el tiempo fue más que nada generando diferentes tipos de episodios en su vida a lo largo de su ciclo vital. Em, en relatos que genera Ricardo, menciona que también sufrió bastantes situaciones abusivas hacia su persona, lo cual también se fue acarreando y acrecentando esta, esta, este deterioro que anteriormente les comenté. Él genera una especie de esquizofrenia desde corta edad, ya que él también menciona que en sus primeros años de vida y en su nacimiento hubo un daño cerebral, lo cual esto se fue acrecentando hasta generar la esquizofrenia, como anteriormente les comentaba. Em, Esto también fue también acrecentando por su consumo, y que actualmente mantiene un tratamiento farmacológico, em, que también, como menciona, en entrevista menciona él que producto de este tratamiento farmacológico, no consume ni alcohol ni otros tipos de drogas. Em, Siguiendo un poco con el informe, se visualizan en entrevistas y y en examen mental, se visualiza sintomatología relacionada a alucinaciones auditivas, visuales, sentimientos persecutorios, ya que él siempre refiere esta sensación de siempre estar vigilado, o que lo están persiguiendo por alguna u otra razón. Como les comenté, se realiza un examen mental donde se concluye em, que genera, que ha estado con un estado mental bastante grave. Esto ha ido acarreando en que estas alucinaciones, como anteriormente yo les comentaba, ha traído complicaciones, ya que ha tenido y ha generado bastantes ideaciones suicidas e intentos suicidas también, y voces que le dicen que se autoagreda o también que mate a otras personas. ¿Ya? Es por esto que se presenta este estado mental más bien patológico grave, que corresponde a un tipo de esquizofrenia defectual de tipo catatónica, asociado a este supuesto daño cerebral que desde su infancia ha generado, y que también esto se podría sumar a su consumo habitual de neopren, que posiblemente podría haberse incrementado este daño. Y
producto de lo anteriormente comentado, dicho, se ve la necesidad de una hospitalización para hacer un seguimiento a su tratamiento y a su desarrollo de la enfermedad, y por consecuencia lo harían inimputable en los cargos que se han acusado en su contra. Eso, magistrado. Muchas gracias, perito. Defensoría tiene preguntas. Sí, magistrado. Le quería preguntar al perito si es posible diagnosticar la esquizofrenia basado en solo una entrevista. Muchas gracias. Y sí, la respuesta es sí, es posible poder diagnosticar la esquizofrenia con solamente una sola entrevista, y esto por un par de motivos. He tenido bastante experiencia en el área como para también identificar diferentes tipos de sintomatología que puedo visualizar en Ricardo, ¿ya? En este caso, es evidente la sintomatología que presenta, ya que a nivel conductual se puede visualizar movimientos reiterativos, repetitivos, y también de salud mental, síntomas psicóticos como trastorno del pensamiento, delirio, y en este caso, como les comenté anteriormente en el desarrollo del informe, alucinaciones que está presentando el paciente y Ricardo en este caso. Ok, ¿más preguntas de Defensoría? Sí, magistrado. Una última pregunta. Perito, ¿por qué no se realizaron otros instrumentos para despejar dicho diagnóstico? En este caso no se utilizaron otros instrumentos, ya que solamente, como anteriormente dije, solamente se utilizó la entrevista y una revisión previa de los antecedentes que existía. Em, Esto también lo puedo respaldar por los 7 años de experiencia que he tenido en mi labor como psicólogo forense y las conductas que uno puede visualizar en este tipo de diagnósticos, como la esquizofrenia particularmente. Eso sería. Ok, gracias, Defensoría. Fiscalía, ¿tiene preguntas? Sí, gracias, magistrado. Perito, ¿nos podría explicar a todos qué es específicamente lo que se pesquisó o se visualizó en este examen mental que usted realizó? Sí, no hay problema. Bueno, en este examen mental, principalmente y en primera instancia, se visualizan antecedentes más físicos, donde en general se vio un comportamiento o un estado físico conservado, comillas, ¿ya? Se presenta con una conciencia lúcida, parcialmente orientado, ¿ya? En la entrevista también se visualiza inadecuado, pero a la vez tranquilo, ¿ya? Es también una incapacidad para cooperar en la entrevista, que fue bastante complejo en ese sentido. No existe un hilo conductor en la conversación ni expresa sus contenidos de manera adecuada. Y además también su lenguaje es muy pobre. Si bien no se evidenciaron contenidos delirantes, pero sí hubieron ciertos fenómenos alucinatorios, como también comenté anteriormente, lo que también en este sentido es preocupante, ya que estas mismas voces que Ricardo comenta, que le hablan, le generan deseos de autoinfligirse lesiones, le dicen que se haga daño, y además también que haga daño a otras personas, que también ahí fue bastante claro en su relato. Muchas gracias. Ok, gracias, perito, Fiscalía y Defensoría. Magistrado, perdone, tengo una última pregunta de Fiscalía. Ok. En base a lo que usted explica de los antecedentes expuestos, ¿cuáles serían los que tienen que ver que Ricardo es inimputable? ¿Cuáles son los antecedentes que usted dice que Ricardo es inimputable? Sí, no hay problema. Ya, claro, en este caso lo podemos o lo puedo expresar más que nada por su deterioro en su estado mental, ya que, como le expliqué en el informe,
este estado es de carácter grave, ya, por lo que su conducta se ha visto interferida por este diagnóstico de esquizofrenia, los antecedentes de su deterioro cognitivo, afectando su juicio de realidad, ya que su juicio de realidad y además también este consumo habitual que generó durante gran parte de su infancia y adolescencia, el cual también agravó bastante esta condición. Además también puedo sumar a los antecedentes familiares por vulneraciones, que eso también incrementa su condición de gravedad en relación a la salud mental y por consecuente esto también son antecedentes que respaldan la inimputabilidad de Ricardo. Gracias, perito. Muy bien, si no hay más preguntas, eso es todo. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes a todos. Vamos a proceder a la presentación de la pericia. Perito, por favor, presente. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es María Constanza Domínguez Silva, RUT 16-661-039-7, de profesión psicóloga y domicilio laboral en Avenida Pacífico 627, La Serena. Ok, gracias. ¿Jurado promete decir la verdad respecto a la pericia que ha efectuado? Prometo, magistrado. Ok, proceda. Muchas gracias. Bueno, el informe que vengo a exponer en esta ocasión corresponde a Ricardo. Este informe me lo encarga la Defensoría y lo que me solicita es evaluar las facultades mentales de Ricardo. Él es un hombre soltero, sin hijos, escolaridad incompleta y de ocupación vendedor ambulante de forma ocasional. El delito o los delitos por los cuales está imputado es violaciones a menores de 14 años, abuso sexual impropio y promoción de la comercio sexual infantil. La metodología que utilicé en este caso fue una entrevista forense que se realizó en el Centro Penitenciario Santiago I, donde él se encuentra actualmente. Y en esta entrevista además realicé un examen mental. No hubo una revisión, no tuve acceso a la carpeta investigativa, ni tampoco a entrevistar a otras personas que pudiesen haber sido relevantes. Respecto a la evaluación realizada, si bien en la instancia llama la atención su aspecto descuidado y desasiado, lo que más llama la atención es los movimientos involuntarios constantes que él presentaba en sus extremidades superiores, así como también un constante involuntario balanceo durante toda la entrevista mientras él se encontraba sentado. También otros movimientos que había así con la boca y la lengua, que pareciera que estuviera como rumiando, también durante toda la entrevista. Si bien no ocurrió durante la entrevista, sí el evaluado relató una serie de eventos relacionados con sintomatología de alucinatoria, de tipo visual, auditiva y sinestésica, todas ellas con contenido altamente agresivo y violento, tanto hacia el resto como hacia sí mismo. Estos tipos de sintomatología han aparecido durante largo periodo de su vida. Él considera que, llama a estos periodos como crisis, o que siente, lo ha llevado a algo concreto, por lo tanto ha tenido distintas relaciones, o sea, distintas situaciones de agresión tanto hacia sí mismo como hacia el resto. En estos episodios de crisis también él considera o él relata que él no está con sus 5 sentidos, por lo tanto se pudiese ver que hay una alteración de la conciencia en estos episodios. Respecto a sus antecedentes psiquiátricos, él ha estado hospitalizado en un hospital psiquiátrico y recibe o ha recibido medicamento constante asociados al tratamiento de psicosis crónicas, episodios de epilepsia y también al descontrol de impulso. El origen de esta enfermedad psiquiátrica, según lo que él mismo relata, habría sido una lesión cerebral al momento de nacer, ¿ya? Respecto a ya el examen mismo, si bien él tiene
cierta lucidez para comentar y para presentarse. Sí hay muy baja colaboración de parte de él y un distanciamiento muy grande y por sobre todo mucha dificultad para comunicar sus ideas. Su lenguaje es pobre en contenido y carece de coherencia y de continuidad. También se evidencia que temporalmente y temporoespacialmente está bastante desorientado, tanto en lo que es contingencia como en los episodios de su vida. Por lo tanto, cuesta bastante tener un relato coherente de su parte. Respecto al área cognitiva, se evidencia que el evaluado tiene una inteligencia bajo el promedio de las personas habitual, y por lo tanto también habría cierto retraso mental leve. Respecto a la personalidad, si bien no es evidente en la entrevista misma un bajo control de impulsos, sí hay una inquietud constante, así como también una baja conexión y empatía con las personas, le cuesta mucho la comunicación y hay una frialdad emocional bastante evidente. Respecto a lo que se puede concluir tanto de lo que se evidenció en la entrevista como en el examen, es que el paciente, el evaluado sea hospitalizado en un hospital psiquiátrico para poder tener un tratamiento según su enfermedad. ¿Eso es su informe, perito? Sí, muchas gracias. Gracias. Partamos por Defensoría. ¿Defensoría tiene preguntas? Magistrado. Un perito. ¿Cuáles son las condiciones para mantener estabilizada una persona con esquizofrenia y lograr su reinserción social? Comenté, si bien la esquizofrenia es una enfermedad grave psiquiátrica, se puede mantener estable la sintomatología y para esto es fundamental que el tratamiento farmacológico sea estable en el tiempo y que sea supervisado por un especialista, un doctor especialista, un psiquiatra especialista en este tema, para que también sea el adecuado. ¿Más preguntas, Defensoría? Sí, magistrado. Tengo otra pregunta. ¿Esta estabilidad de la que se refiere la perito, es posible lograrla en un recinto penitenciario? La verdad es que mi opinión es que no, ya que por varios motivos. Uno importante, es muy difícil que estando preso él pueda obtener o acceder al tratamiento farmacológico con la exactitud y con la supervisión que corresponde. Además, el personal que trabaja ahí no está capacitado para tratar con personas con este tipo de enfermedad, y el ambiente es bastante propicio a la desestabilización, disculpen. Por lo tanto, no es el lugar más adecuado. Reitero que el más adecuado sería un hospital psiquiátrico. Muchas gracias, perito. No hay más preguntas, magistrado. Ok, procedamos con la Fiscalía. Muchas gracias, magistrado. Mi pregunta para la perito es saber si acaso usted conoce la normativa bajo la cual se rigen los informes de peritaje psicológico. Sí, claro, es la establecida por el Servicio Médico Legal. La conozco, abogado. ¿Más preguntas, Fiscalía? Sí, magistrado, una última consulta a la perito. Si usted reconoce esta normativa, ¿por qué su informe no se rige por ella? Mire, eso no es tan así. Si bien el Servicio Médico Legal establece una estructura y a lo mejor el informe que yo presenté no tiene la estructura tal cual se establece, sí está el contenido que se solicita, porque está la identificación del evaluado con los datos esenciales, los más importantes. Hay una metodología y también una conclusión. Está dentro del informe, del contenido del informe.
No más preguntas, magistrado. Gracias, perito. Perito puede retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias.